COVID, el día después. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia. Desde entonces, millones de seres humanos en el mundo han vivido la cuarentena. Los virus han jugado un papel esencial en la evolución. Obliga a todos los seres vivos a metamorfosearse, es decir, a cambiar. Solamente pueden adaptarse a los cambios, sobreviven. Estos días hemos experimentado ansiedad, angustia, miedo. Y es que nos dimos cuenta que cualquier bacteria, virus, insecto puede tener un gran impacto en el mundo. En estos días, Italia, España, Nueva Zelanda, China, Noruega, Dinamarca, República Checa han vuelto a sus actividades, escalonadas procesualmente, por etapas. Es un volver a la nueva normalidad. ¿Cómo será el día después? ¿Qué queda? ¿Qué se transforma? ¿Cuáles serán los cambios? Hay mucha ansiedad en estas preguntas y realmente hay muy poca luz. Cada país es diferente y el nuestro, México, es un país en vías de desarrollo que se encuentra en un proceso de transformación en sus leyes, actores e infraestructura política, económica. México emprendió un combate contra la corrupción, la pobreza y la violencia del crimen organizado. En esa faena nos encontró el virus y al terminar esta primera etapa de cuarentena, sin duda, volveremos al continuum de esa realidad. Seremos una sociedad herida por la muerte de seres queridos, amigos, familiares, grandes personajes, artistas, deportistas, empresarios, políticos, religiosos, aún con efectos del COVID-19 y con imágenes muy dolorosas de hospitales, camas, entierros. Seremos una sociedad necesitada de consuelo. Una gran tanatología nos espera. El virus con su poder cuestionó el narcisismo de nuestras sociedades. Una espiritualidad franciscana se impone. La idea tradicional de la jerarquía de las especies, donde el hombre era la cabeza de la creación, ha demostrado su error. Ahora vivimos una pirámide invertida. Un virus está a la cabeza, choqueándolo todo, cambiando la faz del mundo. El hombre no es más el rey de la creación, sino su siervo, su rehén. Es uno más de las especies. Los virus no son el enemigo terrorista de la humanidad, sino su compañero de camino. Organismos con los que habremos de convivir, lejos de paranoias, de ciencia ficción, sino en más sano realismo. Hay memes que nos hacen reír. Esperábamos al estilo de Hollywood el apocalipsis con armas, tanques, fusiles, destruyendo puentes, monumentos, estatuas. Irónicamente, el virus y la pandemia y el apocalipsis vino encerrados en nuestras casas con una barra de jabón, cubrebocas y guantes de plástico. El virus desenmascaró que el motor de la historia de la evolución no es la economía. El petróleo descendió casi a $2. Nos dimos cuenta que el dinero vale muy poco. El dinero significa muy poco. Estar encerrados nos ha permitido darnos cuenta que si no salimos, lo único verdaderamente preocupante es alimentarse y vestir. Adiós a la moda, bienvenidas las chanclas, bermudas y pijamas. Lo único que tenemos que hacer es pagar los servicios básicos, luz, agua, internet, y en ellos se invierte realmente muy poco. El dinero no sirve de nada en cuarentena, porque el dinero en este momento no es el problema. El dinero no puede comprar la salud. El país más poderoso será el que consiga la vacuna, la universidad que investigue y acierte a encontrar la cura y pueda rápidamente producir vacunas para millones de seres humanos. El día siguiente en la economía, hay una reflexión que me provocaba los primeros meses de este año 2020. Varios actores políticos en el mundo lanzaron la idea de reducir la jornada laboral para eliminar los empleos precarios. Reducir la jornada laboral de 8 a 5 horas por 5 días de la semana. Es más, el señor Carlos Slim años atrás insistió en algo más radical: dividir a los empleados de sus empresas en semanas cortas laborales, por ejemplo, de lunes a miércoles y de miércoles a sábado. El propósito es que los trabajadores gocen de 4 días de descanso. Hoy podemos decir 4 días de aislamiento.
Quizás sea el momento de tomar en serio estas propuestas en la iniciativa privada. Los gobernantes deberán pensar con audacia cómo reincorporar los empleos burocráticos. Si como hasta ahora hemos visto que muchas universidades, como la UJAT, oficinas públicas, finanzas, el ayuntamiento, etcétera, el mismo sistema de administración tributaria que en plena pandemia le agarró en la fecha de declaración anual. Tuvieron que posponer la fecha y además poner todas las facilidades para hacerlo en línea. El INEGI en pleno censo y además propuso que también tú pudieras censarte en línea. Es decir, el virus nos está ofreciendo una ocasión inmejorable para evitar las largas filas, mordidas, corrupción a todos los niveles. No olvidemos que los tabasqueños nos agarró en pleno reemplacamiento con el malestar ciudadano por la retrógrada tramitación administrativa que hacía que tuvieran largas colas, 6, 7 horas y a veces hasta 2 o 3 días para hacer un solo trámite de reemplacamiento. El virus ha venido a decirnos a los tabasqueños, háganlo de otro modo, ya ven que sí se puede. El virus nos puede ayudar a eliminar los empleos precarios y dignificar la productividad, no en razón de la ganancia, sino en el del desarrollo de las personas. El COVID pone un signo de interrogación a la movilidad. Quizás sea lo que más veremos afectado. Sí, para bien. Pochimóviles, combis atiborradas, el metro en la Ciudad de México, el transbús, los taxis, el tráfico aéreo, los migrantes. Todo eso deberá de tener nuevas reglas. Circulan imágenes de cómo serían los nuevos asientos en las aeronaves para evitar contagios, pero es cierto que todo el transporte público deberá de jugar unas nuevas reglas. ¿Cómo será la fe del post-coronavirus? Muchos pastores se dieron vuelo metiendo miedo a la población, insinuando que el virus es castigo de Dios, una teología patética. Se desnuda por completo la teología conservadora, esa de la prosperidad. Hace unas semanas, antes del coronavirus, había un debate en las redes sociales entre los católicos sobre la comunión en la mano. Los dogmáticos se aferraban a que era pecado y condenaban con el fuego eterno a aquellos que recibían en la mano la Sagrada Comunión. Había hasta penas espirituales citando a cardenales, santos, obispos, es más, hasta contra el Papa hablaron. Hoy nadie pone en cuestión que la comunión tiene que ser en la mano, que no debe haber saludo de mano ni el ósculo, el beso de paz. ¿Por qué? Pues por una cuestión sanitaria. Tampoco podrán darse las confesiones de la manera en la que se venían dando, con el confesionario cercano, con una malla de por medio. Habrá que definir cómo serán los nuevos sacramentos y reducirlos a lo esencial. La Iglesia se mueve por signos sensibles. Los sacramentos son signos sensibles. Y no hay bautismo sin agua, ni confirmación sin fuego, ni comunión sin pan y vino, pero tampoco hay Eucaristía si no hay comunidad. No tiene sentido los sacerdotes haciendo celebraciones por internet, solos en sus iglesias, quizá acompañado por algún ministro. Pierde el sentido fundamental de la fe, que son signos sensibles para alimento de la fe del pueblo de Dios. Algunos sacerdotes, incluso en diferentes diócesis, han sentido el olvido de sus obispos que los han olvidado por completo. Y hay sacerdotes que andan buscándose la vida como pueden, unos subsistiendo gracias a la comunidad, otros preguntándose de qué van a vivir. La pandemia en Europa ya cobró a centenas de sacerdotes y religiosas. En Tabasco, al menos 3 sacerdotes han padecido el virus sin resultados mortales por ahora. Pero sabiendo que somos pocos, ancianos y enfermos, lo normal y lo natural es que varios sacerdotes también aparecerán, si no ahora, en el futuro entre las víctimas. ¿Misa por internet? ¿Confesión por teléfono o Zoom? ¿Y dónde quedan los signos sensibles? ¿Sacerdotes paseando al Santísimo por las calles? ¿O en casos extremos en helicóptero y en naves? ¿O en las torres más altas de las iglesias bendiciendo al pueblo? No, eso es una necesidad pasajera. Esas expresiones no se sostienen por sí mismas. Respondieron a una necesidad temporal con muy buena voluntad, pero son paños de agua tibia para un moribundo.
Este no es el fin del mundo, pero sí reavivó el miedo al fin del mundo. Donde hay miedo no hay fe. El reto católico será promover la derrota del miedo para que surjan nuevas formas creativas de fe. No por casualidad, el coronavirus emergió en plena Semana Santa y en plena Semana de Pascua. Creíamos que el futuro de la civilización serían guerras por intolerancia religiosa y ahora vemos que estábamos equivocados. ¿Qué creen? La religión poco o nada será la protagonista de las próximas décadas de la humanidad. No serán las ideas teológicas, ni los dogmas, ni las revelaciones bíblicas, ni los secretos de Fátima. No, no son las ideas apocalípticas las que dirigirán el imaginario de esta historia. Los cristianos seremos simplemente los que derramaremos nuestra sangre ante el Cordero y será como si, efectivamente, dice el Apocalipsis, los santos de los últimos días. Será una teología desde las víctimas. El papado de Francisco será el último de la historia bajo el signo del poder del cristianismo, de este estilo, de esta modernidad que está feneciendo, homogéneo, infalible, con la primacía de la teología moral y la dogmática. La nueva liturgia que nacerá del virus alejará a los fieles por razón necesaria, pero seguirán abiertas las iglesias en cada hogar donde haya un bautizado. Donde haya un cristiano, de verdad habrá otro Cristo. Y esa será la auténtica victoria. México está cobijado por la Virgen de Guadalupe. México tiene un gran bono espiritual en la Madre de Dios y ella sin duda sostendrá a los cristianos católicos de nuestra patria. El reto será mantener el vínculo entre la oveja y el pastor, entre los fieles y sus líderes religiosos. Que las ovejas escuchen su voz, como dice el Evangelio de San Juan. Que reconozcan a su iglesia, que se sientan identificados con el cristianismo porque tienen un lugar, un nombre, una comunidad. La oración y la meditación en privado, en el hogar, como la recetó Jesús. Cuando quieras orar, enciérrate en tu habitación, cierra la puerta y háblele a tu Padre. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Esa será la estructura viviente de la relación con Dios y con su iglesia. Una relación sin intermediarios, más directa. En los sacramentos, como signos sensibles, se va a jugar la nueva batalla de la teología pastoral. A la muerte de cientos de sacerdotes, le sigue una diáspora de otros tantos por el abandono de sus obispos, el cansancio, la frustración y la necesidad afectiva de permanecer con sus familias. También los sacerdotes somos seres humanos. Crisis teológica, crisis vocacional, pero no crisis de fe. Dios no envió el virus, pero nos habla a través del virus, como le habló a Moisés en una zarza ardiente. Dios no está en el virus, sino que nos está hablando a través del virus. Como Dios no era la zarza ardiente, sino que hablaba a través de ella. Quítate las sandalias, nos dice hoy, porque el mundo que habitas es sagrado. No lo sigas contaminando y respeta lo que yo he hecho con mis manos. No lo vuelvas impuro con tus pies. ¿Dónde quedó la ideología de género, el feminismo, la diversidad sexual, las luchas pro vida? No, por ahora no son asuntos esenciales de los pastores de la iglesia. El sacerdocio universal, la iglesia doméstica, el acceso a los sacramentos, la salvación de todos los cristianos, esa sí que es una gruesa preocupación de los obispos, por lo menos del Papa. Una nueva soteriología. Sin pandemia no hay salvación. Sin cuarentena no hay salvación. Sin cruz no hay redención. La iglesia del día después iniciará con oraciones por los difuntos y la Eucaristía con grupos pequeños con cubrebocas. Así es como están empezando en Alemania y en España. La preocupación de los obispos españoles ahora no es solamente abrir los templos, sino cómo y cuáles van a ser los servicios religiosos que no pondrán en riesgo la vida de sus fieles. Quizá en Tabasco, tras un par de semanas o meses, veremos pocas celebraciones, con pocas personas, con guantes, con cubrebocas y primordialmente dándole prioridad a las oraciones por los fieles difuntos. ¿Cómo será el entretenimiento del día después? Bueno, pues
los gimnasios, el Super Bowl, los malls, las tiendas comerciales, Liverpool, en fin, todas las tiendas comerciales, los centros comerciales, Plaza Sendero, Altabrisa, en fin, todos los parques temáticos del mundo, como Disney, Las Vegas, Broadway, la misma Plaza de San Pedro, los lugares donde la gente se reúne cotidianamente, pues a hacer sus oraciones masivamente, los cines, todo cambiará a su modo. Filas ordenadas, horarios delimitados, grupos pequeños, cubrebocas, tickets online. Ese es el nuevo escenario masivo. La filosofía y en particular la bioética creo que estarán a la orden del día. La ley de amnistía, por ejemplo, fue muy importante, la eutanasia, la muerte de los ancianos o ceder un respirador a un joven, también los sacerdotes fallecidos, los médicos contagiados. Hay una nueva filosofía y ética de lo esencial. Estamos ante un estado de necesidad. Ahora es que se ve la importancia de pagar impuestos. Aquellos empresarios que durante años tuvieron exenciones y privilegios que no tienen los contribuyentes pequeños. Ahora es el momento de ser solidarios. La ley ya no permite exenciones fiscales y el Estado necesitará de recursos para afrontar el boquete económico de parte de todos los mexicanos. Algo bueno de este virus es que la familia va a ser nuevamente fortalecida por la convivencia. Desde ahora tendremos que vivir, sí, si queremos sobrevivir, con nuestros familiares íntimos y con nuestros amigos más cercanos. Es interesante, pero donde hay problemas en las familias, donde hay infidelidad entre esposos, tienen que definirse. Porque estos días de cuarentena también han revelado que se convierte en un infierno la convivencia donde no hay amor. ¿El amor es o no lo es? Nadie puede vivir con alguien que no ama, o aquello se convierte en un tormento. Qué bonito que esta cuarentena también sea un momento para abrir los ojos y para reconciliarnos, para encontrarnos de nuevo. Y si hay ruptura, y si algo tiene que romperse, pues que acabe de romperse. Los que dejaban abandonados a sus hijos en las escuelas, desajenándose por completo, comprenderán que donde verdaderamente se educa es en la casa. Bueno, y estamos hablando de educación, y la educación ha sido uno de los grandes temas en redes sociales ahora. Pero yo quiero poner un ejemplo, porque en el año 2015 los jesuitas en España, en Cataluña, implementaron un nuevo modelo de enseñanza en el que eliminaban, fíjense bien, asignaturas, exámenes y horarios. Las aulas se convertían en una especie de laboratorios donde los niños constructivamente iban presentando los temas de su interés. Hoy, Dinamarca y Finlandia se plantean incluso eliminar las tareas, no dejarles tareas a los niños. La educación a distancia o en casa que hemos experimentado durante estos días de cuarentena en Tabasco, que creó gran malestar entre maestros y estudiantes porque se convirtió en una especie de obsesión por la formalidad, por pasar lista, por hacer trabajos, por presentar tareas, por darles material a los estudiantes, la formalidad de los exámenes, la presión de las autoridades sobre los estudiantes y sobre los maestros, para que de alguna manera, entre comillas, den la formalidad, se haga la formalidad de que están cumpliendo con el calendario académico. Eso es una falsa, es una falsedad. La educación a distancia, en casa, como se le ha dicho, no es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo una educación de emergencia, una educación en una pandemia. Lo importante es salvar la vida y educar a las personas a convivir. Y sí tener una conexión en internet, en directo con los estudiantes y los alumnos, con los maestros y los padres de familia, pero no obsesivamente. La pandemia nos encontró en plena contrarreforma educativa, con la implementación del acceso universal desde la primaria hasta las universidades. El virus obligó a la educación media y superior a dar un verdadero salto cualitativo, es decir, hacia una escuela nueva. La UJAT fue un ejemplo claro de un movimiento veloz en el que en unos cuantos días el rector de la universidad ya había logrado que una plataforma universal que fuera accesible a todas las divisiones académicas, al mismo tiempo cargadas ya los estudiantes con sus cursos, con sus maestros, inmediatamente pudieran entrar con un breve tutorial a dar clases. Eso fue una gran
acierto de parte de la UJAD. En ese sentido se colocó a la vanguardia. Pero tenemos que tomar en cuenta muy en serio para el futuro el tema de la desescolarización. Y es cierto, la escuela en el futuro debe de ser una escuela desescolarizada. ¿Qué quiero decir esto? Que la educación cada vez, de acuerdo a este paradigma del virus, deberá ser menos en las aulas o esencialmente con las actividades básicas, fundamentales y esenciales en las aulas. Esto puede ayudar a abaratar los costos de la educación, sobre todo privada, y elevar la calidad de la educación pública. Por ejemplo, hoy en Paraguay determinaron que el ciclo escolar no presencial, por el coronavirus, se va a prolongar hasta diciembre. A mí me parece que eso es muy realista. Y decir que vamos a estar en junio y luego aplazar otros 15 días y así otro mes y así como lo hicieron en España puede generar mayor tensión y estrés. En cambio en Paraguay se fueron directo, de aquí a diciembre. Me parece realista, difícil para la población, pero creo que una población adulta y madura puede comprender cuál es el motivo, salvar la vida de los estudiantes. En Italia, mientras tanto, el Ministerio de Educación consideró que todos los alumnos deberán pasar al próximo curso sin importar las notas obtenidas en los últimos exámenes. Nadie se quedará rezagado. En otras palabras, nadie va a reprobar, sino que por esta contingencia todos los estudiantes van a pasar al siguiente curso. ¿Por qué? Por una razón de emergencia. El reto, la dificultad va a ser que una vez a incorporarse al siguiente curso, a la siguiente etapa, los maestros con los alumnos a través de tutorías van a tratar pues de nivelar a los estudiantes que tengan dificultades. Esto lo hemos hecho siempre, toda la vida lo hemos hecho los maestros. Me parece que es una medida sana, una medida sabia, el que ninguno de los estudiantes tenga el estrés ahora de que si va a pasar o no va a pasar el semestre. Y yo creo que ahí los maestros deberían de demostrar un poco más de madurez en lugar de estar persiguiendo y acosando a estudiantes que apenas si tienen internet en sus casas, que apenas si tienen para comer en sus casas y que ahorita la preocupación fundamental en un país absolutamente desigual por la pobreza es meterles encima una preocupación académica. Lo importante pues no es quedarnos con el síndrome del poseído de las clases a distancias en aulas virtuales. La formalidad, tarea, examen, evidencia, por favor, no es así. Lo importante aquí es el alumno y su aprendizaje en un contexto de pandemia. No es educación a distancia, sino educación en una emergencia. ¿Y qué va a pasar con el mundo crediticio y financiero? La gente se ha dado cuenta con un par de meses de encierro qué es lo que pueden consumir y que la vida sin salir cuesta mucho menos de lo que pensamos. Van a volver los bancos con sus campañas agresivas de tarjetas de crédito gratis y préstamos engañosos de efectivo inmediato. Comisiones, intereses, venta de autos, tarjetas. La insolvencia será natural. Vamos a tener un gran problema financiero, porque ahí está el germen del nuevo lenguaje del post-coronavirus. Una nueva estructura del capitalismo. ¿Qué va a suceder con el medio ambiente? Bueno, pues ir al supermercado se convirtió en una experiencia de supervivencia que nos ayudó a valorar los artículos esenciales para nuestra vida. La ley seca, si bien motivó que hubiera molestias entre muchos tabasqueños, puso las coordenadas a quienes prefieren invertir su salario en alcohol y ahora se darán cuenta lo beneficioso de la medida. Frutas, verduras, huevos, carne. Tenemos abastecimiento, pero debemos urgentemente salir para que Tabasco tenga soberanía alimentaria. En una pandemia nos dimos cuenta que nosotros dependemos de otros estados cuando tenemos campos, agua suficiente para que sea nuestro propio granero. ¿Acaso no es suicida habitar en ambientes donde no hay plantas ni animales, ni siquiera huertos? Es una buena pregunta. Es triste y quiero compartirles que a mí me dolió mucho todo lo que tiene que ver con nuestros ancianos, los adultos mayores. Fabio Seleme, uno de los filósofos actuales, decía que la pandemia del coronavirus cambió drásticamente nuestra forma de vivir y si lo hizo fue porque antes cambió nuestra forma de morir. Veíamos en España que la mitad de los fallecidos
eran viejitos en los geriátricos, la mitad de los muertos. Qué golpe más duro, qué revire más fuerte para las familias. Los viejos deben vivir en casa, con la familia a las que les dieron origen, no son descartables. Deben de morir en casa, no en los hospitales, ni embolsados, ni solos. La tanatología del virus nos recrimina la falta de amor a esos viejos. Nunca más un viejo debe morir en un hospital ni en un ancianato. Trabajar por ellos. Imagínense qué difícil es que hayan dado toda su vida para tener una pírrica pensión y que al final de su vida mueran solos y embolsados y cremados o en fosas comunes. Es una pregunta muy profunda. A mí me recuerda mucho al viejazo de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Nos pregunta, bueno, y a todo esto, tú, ¿en qué te quieres gastar la vida? Qué pregunta, ¿no? Dice un monólogo del virus, el virus no viene a enterrarme a mí, viene a enterrar mi civilización, mi organización, lo que habíamos hecho que no estaba bien. Hay una novela muy interesante de Albert Camus que se llama La peste. Y él decía que en esa novela, que lo más doloroso no era ser testigo de las muertes, el sufrimiento. Narra ahí la historia de un niño, cómo muere, cómo él es testigo con un sacerdote, con una autoridad, de cómo un niño agonizaba. Y decía que la inocencia, ver morir a la inocencia, era algo que cuestionaba, porque ningún inocente debe morir en ninguna pandemia. Decía que lo más doloroso no era ese sufrimiento, ni siquiera la muerte, lo más doloroso es la separación. Estar separados de los que amamos, de los amigos, de los compañeros, del padre, la madre, los hermanos, en momentos vitales de nuestro existir. ¿Cuántos ahora no cumplimos años durante la pandemia? Aniversario de bodas o aniversario también luctuoso. ¿Cuántos no cumplimos y deseábamos estar con la gente que amábamos, pero estábamos separados? Papás que estaban con sus hijos aquí, con un hijo en Venezuela, con otro en Nueva York, con otro hasta en Dubái. Familias completamente separadas y que no podían reunirse por este virus. Esa separación es lo más triste, según Albert Camus, durante una pandemia. Hoy no le llamamos separación, sino sana distancia. Nos han hecho creer que distanciarnos es la manera de cortar la liga de contagio. Y sí, es verdad. No obstante, tendremos que adaptarnos a algo nuevo, cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias. Ya no podemos darnos ni besos ni apretones de manos. La única manera que habrá de convivir entre nosotros será solo entre los más cercanos, en pequeñas comunidades, en células. Todo como en el mundo griego. Será admiración, novedad, aprehensión primordial, lúdica, fascinación, encuentro con lo creado. Qué hermoso cuando volvamos a reunirnos para una fiesta de cumpleaños, para una carne asada, para una misa. Esa nueva leticia espiritual está al acecho. Una espiritualidad franciscana nos espera. Pero yo me pregunto también por los indígenas, los campesinos y los excluidos. Es claro que no todos vamos a volver igual al día después. Hay 6 millones de indígenas en México con alrededor de 60 lenguas. En Tabasco por lo menos 4 etnias con lenguas nativas. ¿Qué va a pasar con ellos? Con los campesinos, con los migrantes. ¿Los vamos a olvidar de nuevo? ¿O a relegar? ¿O a condenar a vivir en la pobreza, el atraso y la ignorancia? ¿Vamos a tener la desfachatez de exigirles que hagan homework y tareas a distancia donde no hay luz, agua, ni siquiera hablamos la misma lengua? Porque también ellos han puesto a sus muertos en la Tarahumara, en Chiapas, en Oaxaca, en los pueblos indígenas. Los municipios más pobres de Tabasco, Nacajuca, Zapata, Tenosique, Cárdenas, Comalcalco, ¿cómo se van a levantar? ¿Los dotaremos de la autonomía, las leyes y los recursos para que se recuperen al mismo ritmo y con las mismas garantías que las grandes ciudades, que la capital de Villahermosa? Pues nada, yo quiero contarles también que el Papa Francisco a mí en estos días me ha hecho pensar mucho. Él dedicó mucho tiempo a denunciar la desigualdad y el maltrato al planeta en esa encíclica que le llamó Laudato Si.
Y parece que el Papa ya se daba cuenta de lo que iba a suceder en el futuro. El virus hoy nos dice, ¿sabes qué? Eres un ser mortal, eres débil, eres frágil, eres una criatura, un ser necesitado de cuidados. No lo puedes negar, eres mortal, eres finito. Date cuenta de eso. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Bueno, pues también como empresarios me gustaría decirles que hoy los filósofos están debatiendo sobre la relación entre la pandemia y el capitalismo y hay quienes auguran que volverá a renacer o el nazismo, perdón, o el fascismo, que es una especie de nazismo, o el socialismo. Yo creo que hay un debate ahí no muy sano porque es pura ideología. En realidad vamos a continuar con este sistema capitalista, pero quizá no tanto con su hijo predilecto que es el neoliberalismo. Yo creo que este virus hizo como una bola de boliche un shock sobre las políticas económicas en el mundo y puso en la balanza si la empresa, la renta, el capital es para el hombre o el hombre es para la empresa, el capital. Jesús decía que la ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Creo que no hemos profundizado esto, no hemos entendido que no bebemos petróleo y no comemos oro, ni inversiones bursátiles ni créditos. No obstante, nuestra vida toda está encadenada a estos parámetros. A mis amigos empresarios yo les digo que en Tabasco sí vamos a salir adelante y van a triunfar las empresas, pero las empresas con buenas prácticas. No podemos exigirle al gobierno que nos trate como si fuéramos empresas europeas cuando nosotros le damos a nuestros clientes servicios del tercer mundo. Queremos que el gobierno rescate nuestras empresas con paquetes financieros cuando nosotros a nuestros clientes, a la gente que consume nuestros productos, les damos servicios de mala calidad, mal atendidos, mal empacados, sin responsabilidad social, tarde, con intereses, en fin, con una serie de deficiencias. Eso no puede ser así. La empresa tabasqueña va a salir adelante, pero si cuida estos valores, la fidelidad en la calidad del producto, la calidad en el servicio y sobre todo el respeto del patrón a sus empleados, que van a ser fundamentales. Ahora ya se dieron cuenta de cuánto dependen de sus trabajadores y de sus clientes. Es fundamental para la economía local, me parece a mí, echar a andar la refinería y el Tren Maya. Creo que ahí se juega en el corto plazo el sustento de cientos de familias. Sí, eso de apostarle también, no todo a la refinería, sino también a la soberanía alimentaria y al turismo. Creo que el virus nos ha dejado como una lección en esta cuarentena que la tierra y el agua que tenemos en Tabasco son la riqueza donde podemos cimentar nuestra soberanía. Pescado, carnes, en fin, todo. El aislamiento de otras entidades de manera prolongada en un futuro podría ser llevada con éxito si caemos en cuenta que en Tabasco podemos ser nuestro propio granero. Finalmente, la salud pública, finalmente, y digo finalmente porque es el punto central y el más importante, es la gran revelación de esta pandemia. El mundo invirtió demasiado en armamento y no lo necesario en salud. En algún lugar hoy en el mundo hay almacenadas bombas, búnkers, submarinos y tanques de guerra, aviones, cohetes, portaaviones. Pero qué curioso, no tenemos suficientes guantes, cubrebocas, ventiladores, gel ni camas de hospital. Hoy hay millones de barriles de petróleo almacenados que camas de hospital disponibles. Si hoy estallara una guerra, estoy seguro que no habría escasez de armamento, pero no tenemos cubrebocas. Qué ironía. Mientras el mundo cierra fronteras, Estados Unidos envía tropas a Venezuela. Ese es un dato, realmente, de una miseria moral en medio de la pandemia. Vemos espléndidas bases militares en contraste a enfermeras y médicos armándose como pueden con bolsas de plástico, uniformes y guantes para protegerse en los países más poderosos del mundo. Los enfermeros y médicos mal pagados hoy se convirtieron en los médicos y en los héroes de primera línea de esta gran batalla. Nos da mucho gusto
que las clínicas privadas que cobran fortunas por atender a sus clientes hoy se solidarizaron. Hasta el Teletón ofreció sus instalaciones y recursos humanos para afrontar la pandemia. Creo que el día siguiente, después de la cuarentena, volveremos y los mexicanos desearíamos que sigan allí estos hospitales abiertos para toda la ciudadanía con estos médicos y estas enfermeras al cuidado de nuestra salud. Depende de nosotros valorarlos, cuidarlos, apreciarlos y reconocerlos. La población tabasqueña debe poner más de su parte para evitar los contagios. Bueno, demos algunas conclusiones. ¿Volveremos a la normalidad después de la cuarentena? La respuesta es no. No y no. Nada será igual. No podrás viajar a Europa como lo hacías antes porque Europa no te tratará igual que te trataba antes, ni Estados Unidos ni Dubái. Al menos en un par de años no será así. Lo normal no volverá a ser normal. No podemos predecir cómo será, pero sí sabemos que no será igual. Volveremos al día siguiente con hambre, con ganas de abrazar, besar, acariciar, estar con los amigos y los que amamos. El amor platónico se pondrá de moda. Estos meses nos enseñaron a dedicar nuestro tiempo a compartir mesa y largas sobremesas con nuestros seres amados. Nos dio la fortaleza espiritual y mental. Quizá ver tantos muertos e imaginarnos inconscientemente que podríamos ser unos de los intubados puede reactivar nuestro sentido del tiempo como gozo. Después de meses de constante estar conectados en línea, hasta esta charla en línea, todo por Facebook, por Zoom, por Internet, las personas saldremos de nuestras casas en busca de las personas, del encuentro. Creo que puede surgir un movimiento de solidaridad y ternura que lleve a las personas a una cultura de la calidad y calidez humana como una manera de afianzar la vida, una espiritualidad franciscana. El virus comenzó en Wuhan y muchos culparon a los chinos por ello. En México nosotros fuimos los chinos del mundo con el H1N1, pero hoy el virus abrió las puertas de par en par en materia de economía, salud, educación, política, ciencia y ética, también en la religión. Los cambios no se dan bruscamente en el mundo, sino lentamente. Nada es de la noche a la mañana, sino como el reino del que nos habló Jesús, sin que te des cuenta, como una semilla de mostaza, ya está ahí. Es un proceso, un devenir silencioso. Yo creo que esta pandemia también trae cosas buenas. Viene una nueva primavera también religiosa para el mundo. Tomás Moro soñó en una isla que llamó Utopía, San Agustín en la ciudad de Dios, Santo Tomás en una sociedad política donde Dios fuera el centro contra los gentiles. Zygmunt Bauman nos planteó volver al seno materno en una especie de retrotopía. La coyuntura del virus nos pide soñar hoy en un mundo nuevo. El reto del día siguiente es mantener bajo control la pandemia. Nos emocionaremos al salir con la ola de cantos de pájaros en las ciudades, los delfines en la orilla de los mares. Lloraremos el silencio en los cielos y una lluvia torrencial como la de anoche nos hará sentir felices, como si fuéramos niños. Yo creo que nada podría ser peor que volver a la normalidad. Busca el reino de Dios y su justicia, y por añadidura tendrás todo lo demás. ¿No ves a las aves del cielo, que mi Padre las viste aún más bellas que a Salomón? Y ellas no se preocupan qué han de comer ni qué han de vestir. Salgamos pues al día siguiente, que aún nos quedan batallas que afrontar. La corrupción de nuestros gobernantes, la catástrofe climática, las futuras elecciones. Pero salgamos sin miedo, salgamos con fe. En unos días más volveremos progresiva y gradualmente, por etapas, a nuestra vida social rutinaria. Se acerca el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, el verano, la Navidad. Todos estos días serán celebrados, pero ya no con una data o una fecha controlada por nosotros, sino será cuando el virus o algún rebrote del virus vuelva a cobrar vidas y entonces nos hará volver a meternos a todos a la cuarentena. Pero eso
no depende sino solo de nosotros. Esto es pues un hasta pronto a la cuarentena. Mayo o junio, que son las fechas que han propuesto nuestras autoridades, son un hasta pronto, no un adiós. La democracia es siempre un camino que hay que mejorar y andar. La cuarentena nos abrió los ojos para darnos cuenta de quién es capaz y quién no. El montón de fake news, de descalificaciones de políticos, los antiguos y los nuevos, a favor de uno y de otro, algunos que hablaban hasta mal de los propios tabasqueños. ¡Qué barbaridad! Hoy nos dimos cuenta de quiénes somos realmente como una sociedad democrática. Abrimos los ojos. Doy gracias a Dios por mi país y por cómo los mexicanos, a pesar de la letalidad del virus, estamos saliendo adelante. A pesar del mar de desinformación, estamos saliendo adelante. Les invito, pues, a que salgamos de nuestra cuarentena cuando lo dispongan las autoridades, el día después, pero con un realismo, como lo dice Alejandra Castillo, otra filósofa. Dice que no existe en el mundo ningún virus que sea capaz de hacer buenas personas. Me lo decía un alumno de la universidad, de la UJAD, ayer. Maestro, no es cierto que volveremos a ser los mismos. También es cierto que puede que no cambie nada y sigamos siendo los mismos primates de siempre. Pero yo creo y quiero creer que no vamos a dejar pasar esta maravillosa oportunidad de aprender de esta crisis. Esta generación de jóvenes ha quedado marcada para siempre por ello. Yo, por lo menos, ya no los volveré a llamar millennials. Tras esta larga de capacitación de empatía y humanismo mundial, sin duda que hay algo nuevo y bueno detrás de ellos. Saldremos pues en mayo o en junio, solo para darle tiempo al espacio hospitalario a recuperarse y volver a tener la capacidad instalada. El virus seguirá allí, esperando el acecho, la nueva oportunidad, la nueva estación de frío, nuestra vulnerabilidad y también nuestros malos hábitos de cuidado para volver a herirnos. La cuarentena fue inédita. La salida de esta cuarentena tiene que ser igualmente inédita. Decidimos parar, pero ahora vamos a decidir salir a rescatar nuestra historia, nuestro Tabasco, nuestra humanidad, nuestra patria, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras universidades. A tendernos la mano para que nadie pase hambre, ni sea despedido, ni muera injustamente. Un virus puso en jaque a todo el país. Salgamos el día después con la esperanza de alcanzar lo que llaman la inmunidad del rebaño. Salgamos a reunirnos en nuestras iglesias, en nuestras plazas, en nuestras universidades, a bendecir el nombre de Dios. Nuestra naturaleza y este gran país que se llama México nos lo están reclamando. ¡Viva México! ¡Viva Tabasco! ¡Viva México! Muchísimas gracias a la Parroquia Universitaria de San Marcos y a City Center por esta oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Les habló su amigo Roberto Valencia. Gracias. Buenas tardes.